El ruido no solo es molesto, tiene efectos científicamente comprobados sobre el cuerpo humano, incluso cuando creemos que ya nos acostumbramos. Aquí te explico cómo afecta al organismo, según la evidencia médica y neurocientífica. Científicamente, ¿cómo afecta el ruido al cuerpo humano? 1. Afecta el sistema nervioso. El ruido activa la respuesta de estrés incluso cuando estamos dormidos o no estamos conscientes de él. Activa la amígdala, la parte del cerebro que detecta peligro, libera cortisol y adrenalina, hormonas del estrés. Aumenta la alerta constante, generando irritabilidad y fatiga mental. Consecuencia, ansiedad, dificultad para concentrarse, menor rendimiento cognitivo. El día de hoy, entendiendo que es una audiencia, pues lo realizaremos de manera más concreta para poder escuchar finalmente pues, las voces de las personas que se están conectando en este momento de la sesión y las personas que están acá presentes en la corporación. Bueno, como ustedes saben, el proyecto de acuerdo que nos convoca el día de hoy es un proyecto de acuerdo que lo llamamos Alrededor del Ruido para la disminución del ruido excesivo en la localidad, que realmente tiene este nombre por medio del cual se promueve la cultura del sonido a través del control y la reducción del ruido excesivo en la localidad de Suba con un enfoque de salud mental y territorialidad, y se dictan otras disposiciones. Este proyecto de acuerdo lo presentamos con el edil Saúl Cortés después de un proceso bien grande que hemos desarrollado en la localidad. 2. Afecta el corazón y el sistema cardiovascular. El ruido constante, sobre todo 55 decibelios, provoca aumento de la presión arterial, mayor frecuencia cardíaca, inflamación vascular, mayor riesgo de infartos y enfermedades cardiovasculares. Esto ocurre porque el cuerpo interpreta el ruido como una amenaza constante. El primer ejercicio es caer en cuenta que nosotros también somos productores de ruido, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? O sea, cuando uno produce ruido, pues, ¿cierto? Cuando prende el televisor, cuando prende la radio, cuando va a cocinar, cuando va a lavar, hay una cantidad de actividades que generan ruido. Si tiene una moto, si tiene un carro, son los generadores de ruido. Seguramente de sonidos que se convierten en ruido porque no lo sabemos manejar. Entonces, y también pasa a la escala del barrio, cuando un barrio residencial de un momento para otro se convirtió en un barrio donde empezaron a aparecer en los garajes, en los primeros pisos, la tiendita, y la tiendita pues muchas veces el bolirrana y el billar, y ahí pues el sonido, y ahí el ruido. O sea, la actividad comercial de los barrios, en nuestros barrios, han terminado con un ejercicio de ruido, de mucho ruido. Pero ya cuando se profesionaliza el ruido, como nuestro centro histórico de Suba, el centro más comercial de Suba, estas tiendas pues ya tienen una construcción especial para aislarse del ruido, y eso pues también hay en muchas partes del mundo. Ya hay una tecnología de materiales acústicos, de doble ventana, de doble brillo, de materiales, y yo creo que eso es algo que también hay que llegar a que la gente entienda que puede producir ruido, pero que puede también controlarlo. 3. Altera el sueño profundamente. Incluso ruidos de 30 a 40 decibelios pueden interrumpir fases profundas del sueño, generar microdespertadores, que la persona no recuerda, reducir la calidad del sueño reparador, fases N3 y REM. Consecuencia, cansancio crónico, irritabilidad, menor productividad y peor salud metabólica. Y de las cosas que me llamó la atención, aparte del mapeo que realizaron, una pregunta es ¿cómo somos generadores nosotros de ruido? Creo que eso invita a una reflexión importante, es que nosotros mismos somos artífices de esos niveles, ¿no? A veces no somos conscientes de que estamos afectando a otros. Pasa en nuestros hogares, allí mismo en ese ejercicio, en ese taller en el que nos encontramos, se habló precisamente de eso, de que nosotros mismos éramos generadores de ruido. Entonces, pues decir que este proyecto de acuerdo y me parece pues muy valioso, y que lo estén presentando es pensando precisamente en cómo hacer ese ejercicio pedagógico, porque la pedagogía empieza pues desde nuestros hogares, pero también hacer todo el ejercicio
en comunidad, hacer ejercicio en la parte de los locales, en la parte comercial, porque no solo son venta ambulante, no, bueno, lo que ya te han expresado hasta el momento, sino en los mismos locales, por ejemplo, donde venden ropa. O sea, es bien sabido que pues cada cual tiene derecho al trabajo y a, digamos, a generar ciertas estrategias para la venta, eso es pues válido, pero alrededor de eso, por ejemplo, en locales comerciales para vender, pues ponen su música a, mejor dicho, un sonido, o sea, muy fuerte, muy alto, comillas, para llamar la atención, pero entre locales pues están haciendo como la misma competencia. Y creo que por el contrario, lo que hacen es alejar precisamente pues a los posibles o a los potenciales clientes, porque el ruido es tal que pues realmente quién entra a esos locales, por un lado. Entonces pues eso, hablar sobre todo el tema digamos, de la pedagogía, el ejercicio pedagógico que bien podría realizarse en la localidad y pues ser pionera en ese tema. 4. Daños auditivos. La exposición prolongada a mayor que 85 decibelios, motos, música alta, taladros, puede causar pérdida de audición, tinnitus, zumbidos en los oídos, deterioro progresivo de las células auditivas internas. Estas células, una vez dañadas, no se regeneran. Y en qué lugares se encuentran y el nivel de afectación y si fueron atendidos o no estas solicitudes por parte de las diferentes entidades competentes que se encuentran en la localidad. Como mencionaba Elisa, realizamos diferentes encuentros en la localidad con el tema Menos Ruido, Más Salud, en donde parte del ejercicio son las horitas que ustedes encuentran pegadas en el auditorio el día de hoy, que corresponden a los ejercicios que la ciudadanía desarrolló en cada uno de estos encuentros, en donde, entre otras cosas, podíamos identificar el nivel de ruido que generamos cada uno de nosotras y los niveles de ruido en los que nos encontramos en el contexto cotidiano y el nivel de afectación que tiene este ruido pues, en el desarrollo de nuestras actividades cotidianas, incluso como poner la alarma. Entonces muchos decían, ¿ya para qué? Porque ya no puedo dormir en toda la noche, los niños y niñas muy doloroso también, muchas madres que tienen hijos recién nacidos y dicen, mi hijo nunca ha vivido un momento sin ruido, porque en la cuadra todo el tiempo está el volumen de manera permanente y mi baby ya tendrá 3 meses, 4 meses y nunca ha podido estar en silencio porque toda la bulla entra a la casa y no hay forma de controlar que esos sonidos pues evidentemente no entren a la vivienda y pues del ruido que ustedes saben que se genera luego del teletrabajo generado pues por la pandemia. Muchas personas laboran en sus casas y pues mencionan que esto también es un contratiempo que tienen y esto no poder desarrollar sus reuniones o sus trabajos virtuales de manera adecuada por el nivel de ruido excesivo que se encuentran en el entorno de su casa. Bueno, acá están algunos de los lugares donde se desarrollaron estos encuentros y parte de las herramientas metodológicas que tuvimos, que también se encuentra aquí expuesto pues, algunos de los mapas que se desarrollaron con las comunidades en este momento, donde a nivel como de una escala gráfica realizamos una cartografía en donde pues es muy fácil evidenciar en donde se encuentran los niveles de ruido o mayores lugares donde se emite ruido en la localidad de Suba, pues algunas de las personas que participaron pues, de estos procesos de construcción colectiva, porque pues finalmente lo que tenemos aquí presentado ante ustedes el día de hoy pues corresponde sobre todo a la posibilidad de tramitar o de trasladar las situaciones y las posibilidades que nos planteaba la ciudadanía frente a un acuerdo local en el marco de las competencias que pudiéramos tener como Junta Administradora Local. Pechuga entera, libra a 7.500. Pechuga tajada, libra a 9.000 pesos. Alas con costilla, 3.500. Alas sin costilla, libra a 100. Y esas sí son razones, mi amor. Bailo que se amor. 5. Aumenta el estrés fisiológico general. El ruido sostenido aumenta cortisol, hormona del estrés, glucosa en sangre, tensión muscular, fatiga corporal. Incluso ruidos moderados, como tráfico urbano, incrementan este estrés. Y antes de que entrara en vigencia la ley 2450, que es la ley del ruido, la cantidad de quejas y solicitudes que teníamos referente a los establecimientos de alto impacto por la generación del ruido, pues ha sido una constante dentro de nuestra localidad.
Bien hablaba el subintendente en el artículo 93, en el numeral 3 de la ley 1801, que se los voy a leer a pie de página, pero ahí es donde se me genera a mí el tema de la pregunta que le voy a hacer. Generación de ruidos, sonidos molestos, no controlar los ruidos o sonidos que afecten la tranquilidad de las personas. Escuchaba yo a la ciudadanía en donde hablaban sobre que en todo momento estaban habiendo billares, galleras, tabernas, discotecas, y que esto estaba afectando definitivamente la salud mental de las personas, porque personas de la tercera edad pues desafortunadamente no pueden trabajar con este asunto. Pero también entramos a la discusión sobre el artículo 84 y 85, o digamos, pongamos el 84, que habla sobre el comercio de alto impacto. Este comercio, ¿quién regula este comercio? Porque es que si yo voy directamente a la Cámara de Comercio, pues la Cámara de Comercio, con tal de yo llenar unos requisitos, pues me dan la autorización para la apertura de un local comercial de alto impacto. Pero referente al alto impacto, también el decreto 555 del 2021, que fue nuestro plan de ordenamiento territorial, habla sobre el tema de un uso de suelos también. Y nuestra localidad, pues desafortunadamente o afortunadamente, no tiene, digamos, un tema industrial, sino netamente comercial prácticamente. Entonces, la generación de ruido que tenemos en nuestra localidad es de un impacto impresionante. Y lastimosamente, para que se puedan hacer unos operativos de inspección, vigilancia y control, pues tienen que ir las entidades. ¿Cuáles entidades? Alcaldía local, que es el jefe de policía, Secretaría de Ambiente, que es la que regula todo el tema del ruido, y ¿quién materializa el tema de la inspección, vigilancia y control? La policía. Entonces entremos a revisar puntualmente una comparendera que estaban solicitando también los ciudadanos, que se la dieran a los gestores de convivencia. No, este tema es policivo, pero el tema policivo es cuando se articulan las entidades y pueden generar definitivamente unas acciones efectivas para controlar el ruido. ¿Cuántos establecimientos puede controlar el ruido? Todas estas entidades que se tienen que articular para trabajar para un tema de inspección, vigilancia y control, aún sabiendo que la localidad de Suba es prácticamente netamente comercial. Entonces yo creo que esto tenemos que ir más allá, revisar puntualmente el acuerdo y mirar y ajustarlo a la ley 2450, que es el tema de la ley del ruido, y pues todos los temas que tenemos que trabajar de aquí en adelante, precisamente mañana que tenemos la presentación de ponencias, y pues después se le dará curso al primer debate y al segundo debate, a ver a dónde queremos llegar con este proyecto de acuerdo. 6. Afecta el desarrollo en niños. En niños, especialmente en entornos escolares ruidosos. Reduce la capacidad de lectura, afecta la memoria, disminuye la atención, retrasa el aprendizaje del lenguaje. El ambiente sonoro influye directamente en el desarrollo cognitivo. Pues es una situación muy recurrente por la que este proyecto de acuerdo pues menciona 4 objetivos. El primero es reconocer el ruido excesivo como un factor de riesgo para la salud mental y la vida digna en la localidad de Suba, promover estrategias pedagógicas territoriales para la prevención y control y mitigación del ruido diferenciadas por zonas urbanas, rurales y mixtas, fortalecer el papel de la ciudadanía en la construcción de una cultura del cuidado acústico y promover los acuerdos comunitarios para la convivencia, e impulsar la articulación institucional para el seguimiento de puntos críticos y atención oportuna de quejas ciudadanas. Este proyecto de acuerdo, que es importante mencionarlo, no está en contra del sector comercial, de ninguna manera se quiere que se aumenten cierres o que no se permita el funcionamiento de ciertos establecimientos en la localidad, sino que podamos generar estrategias para poder controlar la emisión de ruido en Suba por un lado, por otro que tengamos un lugar en donde se puedan recoger todas las quejas que hay alrededor del ruido. Ustedes se dieron cuenta de que es en la sesión del mes de septiembre. Las entidades, para ellas es bien difícil poder realizar un escenario de medición de cuántas son las quejas que se realizan por ruido en la localidad y cuántas tienen otro carácter, por lo que proponemos también hacer un observatorio, un repositorio de esta información en la localidad y pues proponer también un día pues, del silencio, de la serenidad, de la tranquilidad, donde podamos hacer ejercicios reflexivos acerca de algo con lo que nos hemos enseñado a convivir, es alrededor del ruido. Entonces, ¿qué pasa cuando vivimos en
escenarios de pronto no tanta carga sonora y poder desarrollar ejercicios pedagógicos que van bien ligados pues, a otros escenarios más contemplativos en la vida cotidiana. 7. Afecta la salud mental. El ruido urbano constante se relaciona con irritabilidad, ansiedad, aumento de síntomas depresivos, sensación de sobrecarga o agotamiento mental. El tema del ruido. Primero es un tema que se enmarca dentro del marco de la policía, pero que en los análisis que han hecho la misma norma que salió el gobierno nacional, lo enmarca dentro del tema también de la salud. Y uno en el desarrollo, cuando hicimos pues como las exploraciones del tema, también es el tema ambiental. Es decir, es una problemática que atraviesa por varios factores, desde lo ambiental, se llama la contaminación del ruido, la contaminación del sonido, es un poco como el agua, uno tiene un vaso de agua y se lo bebe hasta que le encuentra un cierto sabor de amargo o desagradable, es un agua contaminada. O sea, hay agua, no agua limpia y hay un agua contaminada. Así pasa con el sonido, hay un sonido limpio, pero cuando el sonido se contamina, pues se convierte en ruido. Y por eso lo que mide la Secretaría de Ambiente son los ruidos, ¿sí? Pues con un aparato que mide los decibeles y que permite saber cuándo se convierte en una conversación de personas en ruido, cuando alguien pues levanta la voz, ya no se escucha de tanto gritarse, es la contaminación del sonido. Eso no nos lo enseña, realmente yo no me acuerdo que en el colegio le enseñan a uno esas cosas, le enseñan a uno el metro o la velocidad y el peso, más como esas categorías, pero la categoría auditiva no forma parte un poco de la calle. 8. Impactos a largo plazo. La exposición crónica al ruido es considerada como un riesgo para la salud pública, comparable a la contaminación del aire. 9. ¿Cómo afecta el ruido la reparación muscular y cerebral? Explicación científica. 1. El ruido afecta la reparación muscular porque no te deja entrar en sueño profundo. Cuando hay ruido, aunque no te despiertes del todo, tu cuerpo no alcanza las fases de sueño profundo, N3, ni la fase REM completa. Estas dos fases son las responsables de reparar fibras musculares, regenerar tejidos después del ejercicio, liberar hormona del crecimiento, GH, reducir inflamación, restaurar energía muscular, ATP, glucógeno. Cuando hay ruido, tu cuerpo entra en microdespertadores, aumenta el cortisol y reduce la hormona del crecimiento. Resultado: menor reparación muscular, más fatiga física, mayor inflamación, peor rendimiento y recuperación deportiva. Yo quería hacer una intervención porque, bueno, en el marco de este proyecto tengo una tarea de ser ponente. Y ser ponente es decir, negativo para que se hunda o positivo para que continúe el debate. Esas son las dos opciones que hay. Y yo la verdad quería dejar sobre la mesa algunas preocupaciones que creo que es importante que sean públicas y que así mismo pues podamos mirar de qué manera obtener las respuestas lo más efectivo y rápido posible para realmente sacar adelante el proyecto, porque eso es lo primero que quiero decir, y es que reivindico que es necesario generar acciones públicas que permitan de una u otra manera escuchar un clamor de la ciudadanía que realmente es muy generalizado. O sea, las acciones donde nosotros vamos siempre se habla del tema y pues mal haríamos en no avanzar en hacer acciones. Yo siento que lo que la gente participó un poco en términos de buscar cosas concretas con relación a escenarios concretos del bar, de no sé qué y demás, el acuerdo local no resuelve nada de eso. O sea, y eso creo que también es importante dejarlo claro. Porque yo tengo una preocupación y es que es legítimo, porque el ruido, cuando uno habla del ruido, pues habla de muchas cosas del ruido. O sea, es legítimo uno pues contar cosas particulares, hasta reflexiones mundiales. Pero realmente, por ejemplo, el tema del uso del suelo, el tema que los procedimientos en los expedientes sean más expeditos, el tema en que hayan esas trabas que se dan un poco de interpretación de la norma para que la policía pueda actuar frente a sí o no mediciones y demás, nada de eso lo resuelve el acuerdo. Y eso creo que es importante especificarlo porque la expectativa que siento cuando la gente interviene es otra. Y lo peor que podría pasar es que la gente se decepcione. Pero que sí hace el acuerdo plantear una discusión más allá de esa acción puntual que no funciona. Y es que realmente, así como la contaminación visual y otros tipos de contaminaciones necesitan una mirada integral. Y pues yo celebro que el acuerdo plantea eso. ¿Y qué es una mirada integral? Pues plantear acciones de prevención, plantear acciones de sensibilización, de articulación
que es otro tema que también se tiene que discutir, porque claro, la gente también tiene que pasar un poco de la discusión particular de su problema a saber cómo pueden haber soluciones que en el mediano plazo sean sostenibles, porque le quitan una rocola del lado y si la casa de los dos lados al otro lado se la alquilan, pues le ponen otra. Es decir, eso hay gente que ha sufrido hasta 3 veces distintas, como en establecimientos distintos. 10. El ruido impide la reparación cerebral porque bloquea el sistema de limpieza del cerebro. Durante el sueño profundo, tu cerebro activa el sistema linfático, un mecanismo que elimina toxinas neuronales, limpia proteínas asociadas al deterioro cognitivo, como beta-amiloide, reorganiza sinapsis y conexiones, repara microdaños neuronales causados por estrés y actividad diaria. Cuando hay ruido, el sueño se fragmenta, el sistema linfático funciona peor, aumentan sustancias tóxicas cerebrales, se afecta la memoria y la concentración, se deteriora la plasticidad cerebral. El ruido también activa continuamente la amígdala, manteniendo el cerebro en estado de alerta. Resultado: menor reparación neuronal, más estrés oxidativo en el cerebro, más irritabilidad, ansiedad y menor capacidad cognitiva. Mayor riesgo de deterioro cognitivo a largo plazo. Bueno, ya había tenido la posibilidad de leer el borrador del acuerdo y pues inicio respondiendo la presentación. En ningún momento he manifestado que con la normativa vigente sea difícil realizar suspensiones. Vuelvo y repito, SUBA fue pionera en la aplicación de la ley de ruido, ley 2450, y aplicando suspensiones temporales de actividad, sin sonómetro. Si eso es sin una herramienta tecnológica y que se ha iniciado la aplicación y que acá varios de mis compañeros han realizado, no solo en suscrito, han realizado aplicación después de que se estableció que sí se podía y que nos iban a avalar los inspectores de policía, se está haciendo. Somos pioneros en eso. No requerimos de un contrato. No recurrimos a un contrato de sonómetros como lo hizo en su momento Kennedy, pero sin embargo esto no quiere decir que no sea necesario, porque estamos hablando de percepción y recordemos que la percepción en sentencias no es elemento probatorio. Entonces a nosotros nos toca sustentar muy bien nuestro procedimiento. Imagínense, si lo estamos haciendo así, aplicando ley de ruido y aplicando las quejas ciudadanas, imagínense cuando tengamos una herramienta tecnológica que en verdad nos diga sí, eso está bien. Y sí, esto va en un medio probatorio que dice que sí. Entonces, no estoy diciendo que sea difícil. Estoy diciendo que es necesaria esa corresponsabilidad por parte de las entidades, por parte de la administración distrital, local, Cámara de Comercio y otros que se vinculen al tema. Y este acuerdo me parece excelente porque empieza a vincular gente al tema. Solicitaba respetuosamente a los ponentes tener en cuenta las sentencias 308, 237 y la misma ley de ruido, donde nos habla que la situación de ruido no es una situación cultural y territorial, sino es una situación que está ligada a las características de la convivencia, que son tranquilidad, salubridad o salud y medio ambiente sano. ¿Por qué? Porque eso es lo que manifiestan las sentencias que han tratado el tema con anterioridad, especialmente la sentencia C-308 de 2019. Y es el sustento que tuvo la parte emotiva de la ley 2450, ley de ruido. Esas 3 categorías especiales de la convivencia que a postre se llevan consigo la situación de la seguridad. Pues tal como lo manifestaban los ciudadanos en sus quejas, arrancan con la papayera, el cerrar la calle, arman un chicharrón tremendo, peleas, inseguridad, drogadicción y entonces tenemos una complicación de seguridad. Por eso le solicito respetuosamente poderla vincular a la ley 2450, a las sentencias 308 y ligarlo a esas categorías específicas de la seguridad. De la convivencia. 11. El ruido aumenta la inflamación en todo el cuerpo. Estudios científicos demuestran que el ruido crónico eleva cortisol, adrenalina, marcadores inflamatorios, PCR, IL-6. Cuando la inflamación sube, el músculo tarda más en regenerarse, el cerebro procesa peor la información, el cuerpo acumula fatigas, debilita el sistema inmunológico. Y mi propuesta sería, quisiera consultarle a los que escribieron este proyecto de acuerdo, si hay alguna posibilidad de que se pudiera reglamentar cuánto sería, digamos, los decibeles
para el tema de ruido, teniendo en cuenta de que, digamos, una cosa es el tema de los bares y otra cosa es el tema de los establecimientos de comercio. Me parecería importante dejar, digamos, dentro de este proyecto de acuerdo de pronto contemplado estos decibeles, teniendo en cuenta de que la ley no sé cómo tiene reglamentado, digamos, esos porcentajes y lo más importante, que la ciudadanía tenga conocimiento de esto, teniendo en cuenta de que, digamos, utilizan aparatos especializados para poder medir estos decibeles. Y pues obviamente la administración junto con la policía o incluso Secretaría de Ambiente o de Salud, que son los que tienen estos aparatos, digamos, no sabemos cómo funcionan o cómo operan, porque puede que en algunos casos pueden que los decibeles estén en lo establecido por ley, pero como nosotros como ciudadanía desconocemos cuánto podría ser estos decibeles. Obviamente que si el tono es muy alto, obviamente va a afectar el tema de la salud y por ejemplo en el caso del sueño, que he escuchado a muchas personas que han hablado al respecto frente a este tema, digamos, hay muchos estudios que hablan cómo esto tiene unas afectaciones en la salud en cuanto al tema de reparación de temas del sistema circulatorio, del sistema nervioso, del sistema incluso muscular, incluso hasta cerebral. Entonces, de antemano, honorables ediles, para nosotros es muy importante de que ustedes aprueben un proyecto de acuerdo de este estilo, pero lo más importante es que se cumpla y que ustedes como ediles de la localidad pues puedan llegar a ser pioneros en, digamos, tener una propuesta que de verdad sí impacte a la localidad y que de verdad tenga una mejor incidencia respecto a este tema, que es una problemática no solo en la localidad de Suba o Engativá, sino muchísimas otras localidades. Mejores precios, oiga, de perfumería desde 15.000 pesos en adelante. Ven y compruébalo en este fin de semana, bienvenido. Claro que sí, sigan bienvenidos, los esperamos. Las mejores marcas a los mejores precios, recuerden que puedes encontrar... El mayor número de llamadas hacia la policía tiene que ver con la perturbación del sonido, o sea, con el ruido, con no poder dormir, con no poder hacer las actividades. Y también ya a escala distrital, pues también Bogotá es una de las ciudades más contaminadas con el ruido, está casi por los 75 decibeles. El marco mínimo, la medida estándar es 60 decibeles, lo que suba de 60 decibeles ya se convierte en contaminación sonora, se llama ruido. Ese ejercicio también hicimos cuando hicimos las visitas del territorio, cuando la gente nos solicitó que hay mucho ruido en tal barrio, también quisimos hacer la reflexión, un poco lo que están ahí pegadas a las fichas técnicas, por decirlo así, que se trabajamos. La primera pregunta es: ¿qué sonidos o ruido producimos nosotros? Mi preocupación es que todos los fines de semana en el barrio Casablanca, Suba, tenemos unos vecinos que son barristas de Millonarios. Todos los domingos es la misma rutina, comienzan desde las 3 de la tarde a tomarse, con todo su derecho, tomarse sus cervezas ahí en espacio público. Pero ya cuando están, como decimos popularmente, bien prendidos, comienzan a echar infinidad de pólvora. Ayer duraron como hasta las 10 de la noche tirando mechas que pues los animales, las alarmas de los carros, todo, y era digamos una constancia, por ahí unas 12 mechas se echaron con pólvora, volcanes, echaron, y estamos en un barrio de policía muy cerca a la escuela de carabineros. Y pues ningún policía se presentó en este tema. Aprovechando para llevarte gran inauguración navideña. ¿Qué lograríamos adicional y que la policía se comprometería con este acuerdo al aprobarlo para dar el bienestar a los ciudadanos? Porque lo decía el intendente, si con esta normativa que tenemos es difícil llegar a hacer unos cierres, es difícil llegar a que la comunidad tenga su convivencia en paz y que no molesten a los vecinos. Pues yo sí quisiera saber este proyecto qué nos puede dar, qué agarre nos puede dar de más a lo que se ha desarrollado. Era eso. Bien, pues fue una sorpresa para nosotros y nosotras lo que sucedió alrededor del tema del ruido. La ponencia fue unificada de manera positiva, donde los dos ponentes dieron visto bueno frente al ejercicio que se desarrolló. Previo, una labor muy importante que realizamos con las entidades, fue una reunión donde ellas mostraron evidentemente que el proyecto de acuerdo cumplía con la misionalidad, los límites, los alcances que tienen las diferentes entidades, alcaldías, Secretaría de Ambiente, incluso con el autor de
de la ley nacional, de la ley 2450, que es la ley nacional del ruido, en donde pues ellos nos felicitaban además por la iniciativa que estamos teniendo, que seríamos pioneros en Bogotá y en Colombia de generar un proceso de acuerdo como el que estamos desarrollando. Sin embargo, en la presentación, ustedes saben, la Junta Administradora Local tiene unos estatutos que nos rigen, un reglamento interno. Estaba muy claro que un día es el día de la presentación de ponencias, otro día es el desarrollo del primer debate, otro día es el desarrollo del segundo debate si se cursa el primer momento. Sin embargo, la mesa directiva tomó la decisión desde una interpretación que ellos realizan del reglamento interno, de poner en consideración luego la lectura de la ponencia si la ponencia o el proyecto de acuerdo debe seguir su trámite o si se debe archivar. Algo que nunca antes habíamos vivido en lo que llevo por lo menos en esta JAL, con el mismo reglamento interno, y que sabemos que hay unos tiempos precisamente para que puedan cursar y dar garantías a los ponentes. Nuestro debate era el día de hoy, y para hoy ya estaban citadas las entidades y estaban citadas las personas para que pudieran escuchar los ediles y edilesas de viva voz de las entidades, pues finalmente pues el visto bueno que nos daban al proyecto de acuerdo. Sin embargo, uno de los ponentes de la ponencia positiva en su exposición de motivos pareciera que estuviera en contravención y como mostrando un desagrado de que las entidades nos apoyaran en el proyecto de acuerdo. No sabemos por qué, y finalmente quedamos en una votación 5-5 porque uno de los ediles se tuvo que retirar del escenario, y esa votación además que no debía hacerse porque todos los debates deben tener todos los proyectos deben tener ese primer debate, y el día del primer debate se resuelve si se acuerda, si no se acuerda, si se archiva, si se hacen modificaciones y demás, pero yo como edilesa tengo que tener la garantía también de poder revisar las ponencias. A mí las ponencias me llegaron ayer al correo a las 9:15 de la mañana, y a las 9:30 ya estaban tomando decisiones de si se archivaba o no un proyecto de acuerdo sin siquiera tener los ediles la posibilidad de revisar la ponencia, si estoy de acuerdo, si no, de preguntarle al sector, de averiguar lo que se hace en cualquier trámite de cualquier proyecto de acuerdo. Sin embargo, la mesa directiva pues sí tomó la decisión de que se debía votar. Quedamos 5 votos a favor, 5 votos en contra. Al no tener pues un acuerdo, porque quedamos empatados, pues se tiene que volver a votar, volvemos a quedar empatados, se vuelve a votar, volvemos a quedar empatados, y ellos toman la decisión de archivar el proyecto, que tampoco nunca antes había pasado, acusando pues que la norma superior es el Consejo de Bogotá. En eso podemos tener la claridad, pero mi discrepancia, porque igual también el proyecto de acuerdo cualquier persona, cualquier edil puede votar por el motivo que le parezca positivo o negativo. Ese no es mi malestar frente a esto, sino es el proceso que se llevó, donde no tuvimos garantías de desarrollar el primer debate, o sea, se archivó una ponencia sin debatirse, y eso para mí es bastante grave para la democracia local, para la democracia distrital y la democracia nacional, porque no podemos permitir que bajo presunciones o interpretaciones de la norma se caigan proyectos que son vitales para la localidad sin conocer el motivo de fondo. Ellos argumentaban un tema de que tocaba que tener primero los lineamientos de la política nacional, los lineamientos distritales, que establecer una política pública, cuando claramente en la reunión que sostuvimos, donde estuvieron los ponentes, ayer testigos, el mismo autor y las entidades dijeron: no necesitamos esos lineamientos para que ustedes lo puedan construir, ustedes son autónomos en el ejercicio, y al contrario felicitaron la iniciativa. Entonces se quedaron ellos sin argumentos, y cuando no hay argumentos pues utilizan lo que yo llamo la aplanadora, y es entrar a votar porque saben que en la votación pues evidentemente son mayoría. Tengo algunas prevenciones y preocupaciones. Lo primero es que siento que el articulado como se plantea, primero hace asemejaciones conceptuales muy diversas. Pues habla de lineamientos, de estrategias, de coordinaciones. Y ahí una de las cosas fundamentales de los acuerdos es poder tener claridades conceptuales. Lo segundo es que cuando uno mira la estructura de los 9 artículos, porque bueno, el 9 es de la vigencia, uno mira que tampoco están organizados y ordenados dependiendo como de su misionalidad. Entonces, el primero habla de algo procedimental, que son los lineamientos, el tercero habla de estrategia, pero se salta el cuarto, que habla como de prevención, que es el observatorio. Después el quinto habla también como del tema cultural de prevención. Después otra vez habla de la coordinación en el sexto. Después habla del séptimo, del seguimiento, y después pasa en el octavo a algo de prevención, que es el día del silencio. Entonces saltan en términos de eso.
Y eso podría ser un poco difícil entenderlo o saber cómo están conectadas las cosas. Y eso es una gran dificultad que tienen los acuerdos para poderse lograr. Y es que haya una claridad, porque también se pueden escribir cosas muy bonitas que en la práctica no van a significar nada distinto. Que la alcaldía se coordine, eso ya lo hace. Pero eso, ¿qué más diría él? Lo otro que creo que es importante es reconocer la viabilidad de las cosas que se dicen. No, lo podemos volver a presentar, de hecho con algunas observaciones que nos realizó la Secretaría de Ambiente pequeñas, como incluir a la CAR porque tenemos sector rural, de pronto de mencionar más la articulación con la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Salud en el ejercicio, lo vamos a volver a presentar. Uno dice, se cierra una puerta pero se abren 1000, de hecho la ciudadanía está muy indignada porque sí es muy triste que este proyecto que podía beneficiar, es que estamos hablando de la vida y la tranquilidad de mucha gente, pues finalmente quede ahí solamente porque a unos ediles no les parece que sean, y aquí hay que ponerlo como en la sensatez, no les parece que el pacto sea el que esté proponiendo un proyecto de acuerdo tan importante. Entonces yo les decía, bueno, si lo proponen ustedes, entonces ahí sí vale, no tiene sentido este proceso que estamos nosotros desarrollando. Lleva más de un año recorriendo la localidad y entendiendo a la comunidad cómo trasladar todas esas quejas en un proyecto que pueda resolverse. Entonces estamos muy tristes, ayer yo estaba muy de mal genio frente a todo, pero no porque hayan votado negativo, eso se puede esperar, sino de que se creen procesos que no están dentro del reglamento interno para argumentar la caída o no de proyectos. Se cayó este proyecto y se cayó también un proyecto de reciclaje en el que presentaron una ponencia negativa, pero ni siquiera me dieron a mí como edilesa el tiempo de poder estudiar esa ponencia negativa versus el proyecto de acuerdo del edil y poder discutirlo con las entidades y con el gremio. No pudimos hacerlo. 5 minutos después de que se lee la ponencia se archivan. Eso no tiene sentido. Para disfrutar mi destino. Como ustedes saben, ustedes fueron a la JAL del barrio que pedimos el 29 de abril, ¿cierto? Y creo que fue la voz de todos los líderes y todos los presidentes de junta, que es un sector que está sobrepoblado, lleno de bares, discotecas, galleras, fachadas, burdeles y demás. O sea, esto es insostenible realmente. Y lo que nos preocupa es que desde ese día, y la gerencia de las soluciones, donde pues uno se ha pasado, también los entiendo, porque pues en una manzana pueden haber 5 cantinas, 3 discotecas, y para hacerle IBC a todo esto, y nos preguntamos nosotros como comunidad, si hoy el lunes, si yo tengo que sacar a mis niños a estudiar, y el abuelo enfermo, y la señora que trabaja en salud, que es enfermera, y tenemos 3 billares atrás sonando todas las noches, pegándole a las casas, 2 discotecas, 4 cantinas, pues como uno duerme, ¿cierto? Y como van los niños a estudiar, y eso cómo se refleja, que es que el niño no rinde, la niña no rinde, a las personas se empeoran su salud física, mental y psicológica, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos pedido? Pero pues que no se escucha el eco. ¿Quién les da permiso? Porque como yo le decía al alcalde y le decía a ustedes cuando fueron a la JAL al barrio, si yo quiero abrir hoy 3 cantinas las abro y no pasa nada. O sea, quien hace seguimiento, y además lo más preocupante es que cada día se abren más cantinas, más billares, más galleras, y ahora peor porque nosotros estamos en el sector de Gavilanes, que es la Ronda del Río, y por la Ronda del Río ya hay cantinas afectando la bifauna, ¿sí? Porque además nos vamos para la Ronda del Río allá a tomar más, a poner música y a pasar el guayabo hasta el otro día, y pues nada controla ese sitio porque es que estamos estigmatizados, ¿no? Que zona peligrosa y terrible, pero que seguramente genera mucha plata porque los negocios cada día son más y la gente que tenemos es más, y realmente es invivible. Como le comentábamos aquí a los ediles cuando hicieron una reunión, que hay que pensar que pues no la alcanzaron a hacer en todos los barrios, es imposible también con la policía, porque uno se pregunta, ¿y quién da permiso? Y si no dan permisos, ¿cómo legislan la norma? ¿Cómo lo hacen? ¿Sí? ¿O cuándo van a mirar el territorio? ¿O cómo se normaliza eso de todos los negocios que hay? Es que allá sí se puede poner esto, es que allá sí se puede poner tal cosa. O sea,
es invivible completamente, y la queja que tenemos constante nosotros los líderes y en general es no, ya no queremos vivir más acá. Nosotros somos fundadores del barrio, pero nos toca irnos porque ya perdimos la batalla, o sea, es imposible. Ahí les dejo mi palabra. Gracias. En diciembre, bueno, varias ciudadanías nos estado escribiendo un tema de necesitan que recojamos firmas para que ellos, creo que eso va a ser una de las cosas que vayamos a hacer, y es que el proyecto va a ir allí con un sustento de firmas de la ciudadanía puestos en el proyecto de acuerdo, y ellos nos hablan incluso de movilizaciones para que los ediles puedan reconocer este ejercicio. Pero lo cierto sí es que en el mes de diciembre lo volveremos a radicar, sí o sí, así volvamos a quedar 5-5, así quedemos 3-7, 3-8, lo que sea, porque si no persistimos en los problemas de la ciudadanía, pues nos quedaremos en lo que hemos hecho este mes, y es aprobar proyectos que ya han sido aprobados en el distrito. Estamos aprobando un día que ya fue decretado en el distrito, está tramitándose una cosa y de un reconocimiento a los militares, que son realmente, o sea, eso qué impacto tiene en lo local, ¿cierto? ¿Qué impactos son reales los que se tienen? Y yo sí creo que el papel de estar acá en esto es para mirar cómo transformamos estas situaciones y estas condiciones sociales que son inequitativas para el bienestar de la comunidad. Entonces, pues desde ahí nos paramos para seguir persistiendo, y en el mes de diciembre fijo lo volveremos a radicar. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.